vez me tocó ver que para dar labor de custodia el juez ordenó al DIF de donde residía la persona, o más bien la niña, que fuera al DIF una psicóloga para que guardara a la niña y si efectivamente estaba con la persona que indicábamos nosotros. Entonces, en ese sentido ya fue un poco más rápido también. ¿Por qué? Porque ya nada más vas al DIF, ya no tienes que hacer una triangulación de ir al psicólogo del tribunal y luego del tribunal llevar al psicólogo. ¿Qué tal, justiciables? Este es otro podcast de Abogados 2.0. En este podcast vamos a hablar del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y soy el licenciado Juan Márquez. Hola, soy la licenciada Karen Echegaray y justamente la idea es informarles. Van a tener muchas modificaciones este código, pero bueno, ahorita en sus 1191 artículos y sus 20 transitorios, hasta donde llevamos, vamos a darles los detalles obviamente de este código, a qué se parece, qué sí, que no, cómo van a homologarse, y sobre eso esperamos sus comentarios para que entremos aquí en dilema respecto de este código. Así es. ¿No? El código, ha habido ya recientes reformas también a este código nacional. Y la verdad es que nos va a ayudar a resolver muchas lagunas, incluso que hay en otros estados de la República. Va a homologar criterios referente a la impartición de justicia y sobre todo también hay procedimientos específicos que vienen en el Código Nacional de Procedimientos Civiles que no vienen en los códigos estatales, es así, ¿verdad? Claro, fíjate que yo rescato mucho el link del estudio de este código, el tema relacionado a que nosotros en los procedimientos normales siempre prevalece a veces muchos formalismos, y en este caso justamente hay un artículo que es el tercero que expresa que va a prevalecer el resolver una controversia antes de un formalismo. Ejemplo, nosotros cuando sabíamos que dentro de nuestro asunto hay que agregar copias de otro expediente diverso, nosotros solicitamos copias aunque esté luego en el mismo juzgado y lo agregamos como prueba, porque si no lo agregas obviamente como prueba, entonces te dicen que no lo ofreciste conforme a derecho. Y la idea ahorita es que este código nos permita ahorrarnos ese tipo de formalismos. Hace poco tuve una audiencia familiar donde la jueza, de forma acertada, fue en Cuautitlán Izcalli, justamente nos comentaba, si se deriva, habían dos procesos, uno era un divorcio incausado y este era un proceso de controversias. ¿De acuerdo con usted? Justo, y entonces no se agregaron, los abogados no habían agregado copias del primer procedimiento. Y ella, evitando que entonces pidieran las copias y se agregaran al mismo juzgado al que ya pertenece, dijo, no tiene sentido, aquí yo ya tengo los dos procesos, tengo los dos expedientes, me impongo de los autos del divorcio, veo qué medidas provisionales se decretaron y entonces me aboco a las que están en el nuevo procedimiento, claro, por así, en la modificación de sentencia, convenio. No, pues te evitó mucho justamente, trámite. Mucho protocolo, claro, mucho. Entonces, o ejemplo, otros formalismos de ya no viene en el auto, etcétera, entonces se van a ahorrar, y esa es la idea. Esto atendiendo al interés supremo del menor, ¿no? Claro, y otro punto del código muy importante es que literalmente expresa que se va a prevalecer porque se rescaten los derechos, se salvaguarden los derechos de las niñas, niños y adolescentes y las mujeres, así textualmente lo refiere. Entonces, a lo mejor vamos a evitar sentencias como la del juez que estuvo en boga hace poco. Ah, sí, lo de la niña que fue violada, ¿no? Obviamente recordemos que nosotros estamos emitiendo un punto de vista en razón a lo que ha salido en redes sociales, desconocemos la forma integral de todo el procedimiento, pero sí es solamente porque hubo una omisión del Ministerio Público en recabar la entrevista y justamente ubicarla en tiempo, modo y lugar. Entonces estos formalismos van a quedar abajo con la intención de que las personas sí tengan acceso a una justicia material. Bueno, esta situación nos viene a romper muchos paradigmas y muchos protocolos innecesarios que antes era un tema de, por ejemplo, ahí que lo que dices de las copias, pues evitó fácil un mes de trámite. Totalmente. ¿Por qué? Es el escrito de solicitar las copias certificadas. Y luego, el acuerdo. Sucesivamente, encargar las copias certificadas y hasta que te las entreguen fácil, un mes. ¿Por qué? Porque es de todo el expediente y quién sabe cuánto sea, ¿no? Justo. Hay veces que hace hasta más tiempo por 2 tomos, y imagínate, 2 tomos sacarle copias certificadas y luego exhibirlas. Eso es lo que nos engrosa mucho los expedientes muchas veces. Y que como el Código Nacional lo que se pretende es que en un momento ya no existan, y cuidamos el medio ambiente, expedientes físicos, entonces nos apertura
a que nosotros podamos ya tener las copias certificadas digitales sin todo este proceso que como abogados sabemos que llevamos para que tengamos en nuestro poder unas copias certificadas. Porque podemos descargar el archivo, imprimirlo en su momento y hacerlo. Y en un momento hasta ni imprimirlo. Se descarga, subimos una demanda, lo digitalizamos y entonces vamos a tener acceso todos al mismo expediente sin necesidad de afectar el medio ambiente, ¿no? Así es. ¿Qué otras reformas que tengamos que sean tangibles y que nos puedan importar mucho en el litigio de que tú detectaste? Si nos vemos en la etapa postulatoria o en la forma de cómo se llevan a cabo los procedimientos, quien tenga un poco de familiaridad con los juicios orales mercantiles o cualquier otro procedimiento oral, tiene mucha similitud. ¿En qué sentido? En que vamos con la admisión de demanda, el emplazamiento, la contestación de la misma, la admisión de demanda va a tener que ofrecerse ya pruebas y también en la contestación se van a ofrecer las pruebas con las que cada uno quiera acreditar sus acciones o sus excepciones. Y entonces va a haber una audiencia preliminar, donde en esta audiencia preliminar, por ahí hay una confusión ahí en el código, específicamente en el artículo 235, donde nos dice que antes de la audiencia preliminar tiene que haber un auto donde señala la audiencia preliminar y se va a admitir las pruebas, pero en teoría debiesen admitirse en la prueba, en la audiencia preliminar, para que ahí, en sus fases de esta prueba preliminar, haya una admisión de pruebas y las que se desahoguen por su propia y especial naturaleza, como las documentales, pues digamos que no va a haber formas de su preparación, para que en juicio pues únicamente se puedan desahogar. Otra situación muy relevante, o bueno, al menos para los códigos estatales que es Ciudad de México, Estado de México, es que la prueba confesional va a quedar totalmente eliminada. Ahora viene la declaración de parte propia y contraria. ¿Qué quiere decir? Este interrogatorio abierto. Sí, en vivo en la audiencia. Justo, y recordemos, pues obviamente todos yo creo que hemos preparado a clientes para la prueba confesional, y normalmente como son en sentido afirmativo, a todo contesta no. Y si dudas, no. O sea, por los apercibimientos que hay, porque sabemos la naturaleza. Pero hay veces que luego las posiciones están vertidas o efectuadas para que aunque digas que no, estás diciendo una cuestión favorativa para la parte contraria. Claro, aquí dependiendo, pero el común de las posiciones tienen que ser formuladas conforme a estas reglas, y aquí con esta declaración de parte, que es un interrogatorio libre y abierto, obviamente tiene algunas reglas que maneja el código, deja abierto esta interacción que puedes tener más natural y más humana, ¿no? Exacto, y es la finalidad de la oralidad. Tú como abogado con tu cliente, para que relaten, lleguen a la verdad de los hechos, como interrogar al contrario, y entonces también obtener una información que pueda permitir al juez conocer la realidad jurídica o lo más apegado, y la verdad histórica, ¿no? Es correcto. Entonces, en razón de ello, pues obviamente cambia este tema de que ya no está la confesional. Está esta declaración de parte, sigue siendo la declaración de testigos, sigue siendo la pericial casi con los mismos requisitos. Viene también ahora, ¿se recuerdan cómo ofrecíamos la documental pública o privada? Ahora viene la documental, que puede ser física también se llama, o virtual. O digital, ¿no? O digital, y entonces aquí también se puede ofrecer. Lo que me llamó mucho la atención también es que está la prueba de rendir informes. Totalmente así la manejan. Entonces, de las autoridades, ¿no? De las autoridades, claro, pero como tal, como lo ofrecíamos. Como oficios como para tal autoridad, oficios para tal autoridad, y luego rendían un informe. Pero es como correcto. documental pública. Como documental pública, así la titulábamos, ¿no? Para ofrecerla. Porque esa es como venía en el código. Es correcto, y ahora sí se llama para rendir informes. Entonces, como les comentaba, el tema de rendir informes, pues ya hay una palabra en específica que nos maneja el código para ofrecer estos informes a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, al SAT, al IMSS, al ISSSTE, a todas las autoridades que queramos que nos rindan cierta información respecto del asunto en concreto. Y dejan abierto otros medios de prueba, como para finalizar, que otros medios de prueba se homologa a estos medios electrónicos que sí trae el Código del Estado de México, que son fotografías, videos, yo creo que screenshot de temas de WhatsApp.
etcétera, que son y que obviamente cosas que vengan o información que vengan en un USB. Pero ya tiene más especificado, me imagino, y determinado cómo sí se admiten y cómo no se admiten. Sí, totalmente. Pues son criterios, ¿eh? No creas que el código lo explica. Esa situación nunca quedó bien especificada. ¿Cómo sí te admiten una prueba? Por ejemplo, los screenshots, ¿cómo sí te la van a admitir, no? O sea, ¿qué valoración le va a dar el juez en su momento de la sentencia? ¿Qué peso de prueba le da? Igual hay un capítulo de valoración de pruebas, pero recordemos de todas formas que hay tesis que justamente regulan que se les debe de dar de validez a las pruebas que se ofrezcan y que hayan sido obtenidas a través de medios electrónicos. Que yo creo que esto se va a perfeccionar porque ahorita sería muy fácil darle validez a una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp, ejemplo, un reconocimiento de deuda. Pero para mí, o sea, hay que ver que eso sea fidedigno. Claro, porque puede haber ediciones. Es muy sencillo de evitar. Entonces sí, yo creo que esto al tiempo se va a empezar a perfeccionar. Creo que hasta ahorita nuestro nivel de litigio, pues la mayor parte de las cosas que se ofrecen bajo estos rubros que son videos, fotografías, páginas de Facebook, son para temas donde existen otros medios de prueba donde eso no es tan relevante, sí, ¿cierto? Claro. Pero va a llegar un momento donde todo casi se acredita a través de estos medios. Sí, porque ahorita es como un indicio, no es una prueba como tal. Es correcto, sí, ejemplo, en materia familiar la gente agrega conversaciones de WhatsApp, etcétera, pero honestamente son irrelevantes a veces para el fondo del asunto. Si hay menores, va a haber una pensión alimenticia, ¿sí? ¿Para qué me suben fotos que el señor está en Europa, que tiene, que viaja, que paga, ¿no? Entonces ahí es como, pero por ejemplo para un reconocimiento de deuda, ahí sí puede aplicar. Justamente, sí, claro. y como parte contraria a la objetarías, y entonces hasta qué punto es fidedigna esta información, y entonces tendría que perfeccionarse con un perito en la materia para que evidentemente diga la extracción de esta información y cómo si es fidedigna. Efectivamente. Entonces tendría estos... Hay que perfeccionar esa situación, porque yo digo que sí se tiene que perfeccionar, ya que la tecnología ya está muy inmersa en nuestra sociedad, y sí debería de ser factible bueno, los legisladores digan reglas específicas de cómo admitir estas pruebas, porque hay muchas formas de editar. Una a lo mejor podría ser una pericia en informática, pero es carísima esa prueba para una guardia y custodia, por ejemplo. Cuesta más la pericial que incluso a veces lo que nosotros cobramos como abogados. Que recordemos que bueno, ahorita el Estado en este Código Nacional expresamente refiere que todos los peritos que sean en materia familiar, obviamente temas relacionados con niños, niñas y adolescentes, van a ser de forma gratuita, o más bien las va a pagar el Estado. Entonces, reconocimientos de paternidad. Ahí me vota, la pericial de ADN, ¿debería ser pagada por el Estado? Debiese ser pagada por el Estado. Debiese ser. Porque esa es una prueba, por ejemplo, para el reconocimiento de paternidad. No, es la prueba idónea, o sea, no hay otra. Y en temas de entrada en vigor, o sea, recordemos que esto ya viene operando desde junio del 2023, pero va a ser paulatino conforme el consejo de cada estado vaya diciendo en qué momento van a entrar en vigor de forma obligatoria en cada estado. Pero esto no puede ir más allá del 2027. Del 1 de abril del 2027 no podemos rebasar, entonces tenemos bastantes años para homologarnos, para estudiarlo, para implementarlo, para ver qué no va a funcionar, para hacerle modificaciones, para capacitar a personal, nosotros como postulantes, para que aprender de él pueda entrar de la forma más, que bueno, se perfecciona hasta la práctica en algunas cuestiones, pero sí sería conveniente que nos empecemos a preparar para que en el 2007 entre lo más eficiente este código. Y que obviamente no haya los menos tropiezos posibles referente a esta reforma, porque es muy importante esta reforma. Es una reforma de mucho peso. De mucho peso y de una reforma muy drástica referente a muchos procedimientos en varios estados de la República. No nada más del estado de la Ciudad de México, sino de muchos estados de la República. Claro, sí es la forma. Yo creo que es uno de los cambios que no ha existido en bastantes años. Yo diría que desde la reforma del 2008, que entró la oralidad aquí igual a nivel nacional. Yo diría que este Código Nacional también viene siendo un cambio sustancial en la vida jurídica. Por ejemplo, hay procedimientos que no están normados. Bueno, yo en este caso que tengo un ejemplo en Puebla,
que los medios preparatorios no están normados en el Código de Procedimientos ni en el Código Civil del Estado de Puebla, pero sí en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esa laguna la solucionó ese Código Nacional, y la verdad es que nos viene a homologar, de lo que te digo, los procedimientos en toda la República. Eso sí, el Código Civil puede decir, se llama usucapión o se llama prescripción positiva, en cualquiera de los casos es lo mismo, pero el Código Nacional viene a normar y exactamente, a homologar el proceso en toda la República. Y eso es muy importante porque es como cuando pasa en la industria. En la industria existen ciertas normas que deben de cumplir, normas internacionales, normas nacionales, y en este caso viene a normarnos el procedimiento familiar y civil en toda la República Mexicana, y nos vamos haciendo cada vez más más profesionales en cuanto a la impartición de justicia. Claro, y también, justo hablando de qué procedimientos están, por ejemplo, nos pasaba que aquí en el Estado de México, pues es súper común un procedimiento incausado, viene totalmente regulado, hay tesis para lo que no está regulado, en fin. Y resulta que en Chihuahua, igualmente, una cliente estaba llevando un procedimiento de divorcio, ya no había ni siquiera fijado medidas provisionales, se viene acá con sus hijos, se las tuvimos que fijar de este lado, platicando con colegas de allá que estábamos en conjunto llevando los asuntos, nos decían, licenciada, justamente aquí no tenemos un divorcio incausado, pero como tal regulado, entonces lo llevamos a cabo con otros criterios que tomamos para llevarlo a cabo, pero entonces obviamente no se homologan los criterios. No. En un juzgado me dan medidas provisionales desde la primera audiencia. ¿Y en otro no? Y en otro no. Y entonces me la dan hasta que me decretes el divorcio. Y por ejemplo, aquí un asunto que nosotros somos de Ecatepec, un asunto que llevamos en Texcoco, el criterio del juzgado fue que las medidas provisionales de guardia y custodia me las iban a dar hasta la audiencia principal, hasta la audiencia inicial, cuando sabemos que según el interés supremo de los menores nos deben de dar una vez admitida la demanda. La admisión, claro. ¿Por qué? Pues porque está en zozobra el tema de la guardia y custodia del niño hacia uno de los padres o madres, ¿no? Aquí tocas un tema súper importante, porque justamente creo que los jueces empezaron a dar cuenta que el deber ser que desde el auto admisorio se dictaran medidas respecto de guardia y custodia de alimentos, porque los niños, niñas y adolescentes no podrían quedar en el limbo. Pero resulta que los abogados empezamos a abusar de ese tipo de situaciones, y entonces llega a tu cliente y te decía, no tengo a los niños, se los llevó a seguir y no me los ha regresado. Entonces, ¿tú qué hacías? Promovíamos un juicio donde según si tiene a los niños, sabías que en el auto admisorio tenías guardia y custodia, ibas y lo denunciabas. Y entonces y al juez le decías, ¿sabes qué? Me quitó el niño y ahora manda una orden que vayamos por el niño. Y vamos por el niño. Y entonces los jueces empezaron a advertir de, a ver, ustedes me manifiestan bajo protesta de decir, ¿verdad que ustedes tienen a los menores al presentar una demanda? Pero no los tienen. Entonces, quieren que yo les dé una guardia y custodia bajo la buena fe que ustedes lo tienen. Que bueno, hay tesis donde dice que al final de cuentas, aunque no la tengas materialmente en ese momento, pero sí venías ejerciendo la guardia y custodia efectiva y bueno, en fin, otros criterios. Pero me refiero, este tipo de, empezamos a abusar de este tipo de recursos jurídicos, de estos artículos, de esta protección a los niños. Y justamente ya es donde los jueces, antes de dictar una guardia de custodia, notifica y dale en la audiencia inicial, o hay acuerdos que decían, notifícale y que en 3 días se manifieste respecto a la guardia de custodia, porque ya no sabemos quién tiene a los niños. Si nos está diciendo la verdad o nos está mintiendo, obviamente. Sí, ¿no? Y cuando es con papás, menos les creía. Y era preséntamelos. O sea, si quieres que te dé la guardia de custodia, preséntamelos. Tuve criterios donde... Sí, a la fecha del menor. Ajá, para que entonces me dé cuenta que sí los tienes tú y no se los estás queriendo... ¿Quitar? Claro. Sí, la verdad es que es por esa situación, pero esa situación deviene de la mala praxis de muchos abogados, ¿no? Claro. Entonces, ese tema está bien estipulado por ese criterio, más bien está estipulado por lo que tú bien mencionas, pero sí debería de ser que la guardia y custodia provisional, o en su defecto también, alguna vez me tocó ver que para dar la guardia y custodia el juez ordenó al DIF de donde residía la persona, o más bien la niña, que fuera al DIF una psicóloga para que guardara a la niña, y si efectivamente estaba con la persona que indicábamos nosotros.
Entonces, en ese sentido ya fue un poco más rápido también. ¿Por qué? Porque ya nada más vas al DIF, ya no tienes que hacer una triangulación de ir al psicólogo del tribunal y luego del tribunal llevar al psicólogo así a donde están los niños, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede ser un poco más eficiente con el DIF. Aquí el tema es lo que dices, abusamos de esa buena fe de los jueces y después los jueces se dieron cuenta y entonces ahora estamos con esa situación de que nos piden forzosamente llegar a la audiencia inicial o una audiencia de escucha menor previamente a determinar la guardia y custodia provisional y también los alimentos provisionales. Entonces, sí, ese tema lo tengo bien sabido, licenciada, y que, pues bueno, la verdad es que esta situación del Código Nacional, en resumen, la verdad es que nos viene a facilitar a nosotros la impartición de justicia, nosotros llevar en la práctica el litigio homologadamente en toda la República Mexicana y que pues algunos criterios ya que se llevan, por ejemplo, en Tlaxcala o en Puebla, sean homologados en toda la República Mexicana y que obviamente esta situación nos lleve a menos tropiezos legales y una más eficiente impartición de justicia. ¿No lo crees así, licenciada? Así es, totalmente, y justo creo que nos permite también a nosotros como postulantes el saber que podemos ir a cualquier otro estado y llevamos el mismo procedimiento. Entonces esto también nos va a ampliar un panorama de un campo, nos va a ampliar un campo de trabajo para que podamos litigar en otros estados sin siquiera siempre la necesidad de que existan obviamente otros tipos de procedimientos o otras trabas. Así es, pues finalizamos con este podcast de Abogados 2.0. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales